A paz de Cristo, le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo y vamos a entrar a un tema muy importante. En este momento vamos a orar y le vamos a pedir a nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, y pedimos de tu bendición y que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas y que seas tú el que obres en cada uno de nuestros corazones y que tú bendigas a todos aquellos que van a ser bendecidos a través de esta enseñanza de tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a entrar en esta última serie y cerramos con este estudio de la palabra de Dios que está en Primera de Juan, apóstol, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4. Dice así el verso 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que vamos a entrar a esta enseñanza de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que nosotros entendamos por qué tenemos que discernir todo aquello que viene a nuestros oídos. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol, amén, él nos da una sugerencia para que nosotros podamos entender de qué nos está hablando, porque cuando habla probar los espíritus, está dando a entender que no todo espíritu viene de Dios. No todo aquel que habla de Dios es verdadero. Y la palabra de Dios es clara y nos dice que debemos nosotros discernir qué espíritu es el que yo traigo, qué espíritu es el que me hace mover las cosas. Bueno, si el espíritu que está dentro de mí es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo de Dios, pues el Espíritu de Dios me va a guiar a hacer las cosas que le agradan a Dios. Pero si el espíritu que yo traigo no agrada a Dios o no hace de acuerdo lo que está escrito en su palabra, entonces automáticamente yo debo de alejarme de esa persona. Amén. Porque puede traer un espíritu de error, un espíritu de engaño, un espíritu de lascivia, un espíritu de destrucción. Y Pablo nos habla en Efesios, en el capítulo 6, ¿verdad? Nos habla y él también nos da una referencia acerca de esto. Y vamos a ir a esa escritura. Y dice así la palabra de Dios en el verso 10 de Efesios capítulo 5. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 10. Y aquí está la palabra de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, Pablo nos da una referencia de que nosotros debemos de estar preparados, amén, vestidos de toda armadura de Dios. Entonces, para que ese espíritu malo
no destruya mi mente, no destruya mi corazón, no destruya mis pensamientos. Tenemos que tener la armadura de Dios. Y es importante que nosotros podamos estar firmes contra esas acechanzas, contra esos pensamientos, contra esas cosas que vienen a nuestra vida. Cada vez que tú y yo nos levantamos en la mañana, en la madrugada, en cualquier momento, vienen esas acechanzas y es importante que nosotros podamos discernir, ¿verdad? Todas esas cosas. ¿Por qué? Porque es importante que todas esas huestes malignas que se mueven en las huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes, o sea, en los aires, ahí se mueve todos esos espíritus de maldad, de destrucción. Y nosotros debemos discernir, como dice el apóstol Juan, probar los espíritus, porque si no probamos esos espíritus, entonces esos espíritus que dice la palabra de Dios, que están en esos lugares celestes, en los aires, porque ahí se mueven ellos. Ahí están moviéndose, continuamente nos atacan día y noche. Y también la palabra de Dios nos dice en el libro de Pedro, amén, también nos habla la palabra de Dios que nosotros debemos de estar preparados, amén, amén. Y la palabra es clara y precisa, que tenemos que estar listos contra todas esas acechanzas. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros debemos de estar preparados para que no caigamos en estas garras del enemigo. Y primera de Pedro 5:8 también nos habla, y lo voy a leer para la gloria de Dios. Dice así, dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, aquí están estas referencias, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, la palabra adversario, amén, o ¿quién es nuestro adversario? Es Satanás. Y esta palabra viene del vocablo hebreo, que significa, ¿qué significa esta palabra adversario? Y te lo voy a definir, significa Satanás, enemigo, ¿ok? Es otra vez adversario, acusador del pueblo escogido de Dios. Y también Juan lo describe, San Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Cuando hablamos de un ladrón, nos estamos refiriendo a ese adversario. ¿Por qué? Porque él quiso robar la gloria de Dios, por lo cual Dios lo destrona, lo manda, ¿verdad? Fuera de ese lugar, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Él es celoso en su gloria. Y él quiso robarle a Dios, quiso robarle toda esa gloria, y Dios no lo permitió. Y Ezequiel 28:18 nos habla también que fue arrojado, ¿verdad?, por tierra. Y ahorita él está en esta tierra, él es dueño de esta tierra. Por eso cuando Cristo andaba en la tierra, le quiso ofrecer todos los reinos de este mundo. Pero Dios, probando los espíritus y conociendo de dónde venía ese espíritu, él lo rechazó. Así que tenemos que entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de un ladrón que roba. Y luego este mismo ladrón negocia lo que no es de él. Y eso es lo que hace el enemigo de nuestras almas. Él está negociando de lo que no es de él. Nada es de él. Ninguna cosa es de él. Todo es de Dios. Pero él
es el que negocia, el que engaña, ¿verdad? Y está negociando con las personas. Y cuando negocia, pues el enemigo los destruye. Porque ¿cómo te pones a negociar con el mal? No podemos negociar con el mal. No podemos irnos hacia el mal y luego irnos hacia el bien. No podemos estar jugando con la luz o las tinieblas. No podemos estar en esa situación porque el enemigo es astuto. Mucha gente juega con las cosas de Dios. Amén. Y juega también con las cosas del mal. Pero cuando entran en ese proceso, el enemigo les cobra la factura. Bien cobrada se las cobra. Porque no puedes jugar con el mal. El mal está para destruir. El mal está para aniquilar. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? Tenemos que probar los espíritus, como dice la palabra de Dios. Entonces, esta palabra es una palabra que significa Satanás, viene del vocablo hebreo, y lo vuelvo a repetir, significa enemigo, adversario, acusador del pueblo escogido de Dios. Esto es un enemigo de Dios. Amén. Es enemigo de Dios, es enemigo también del hombre y es enemigo de todos aquellos que predican la palabra de Dios. Ese enemigo es un enemigo que astuto, que está acechando, buscando su presa. Y él busca la presa más débil. Él no busca la presa fuerte, él se va a la presa más débil para derribarla y completamente destruirla. Y pues también Apocalipsis 12:10 nos habla que Él es el acusador de nosotros, del pueblo de Dios. Día y noche te está acusando. Y es un punto importante que entendamos nosotros todas esas características que les estoy hablando de este ser maligno. Amén. Entonces, Satanás está atacando fuertemente. Amén. Está atacando al mundo, y el mundo, pues como el mundo no conoce todas esas artimañas, pues el enemigo los está engañando con todas las mentiras, y él está haciendo eso porque el mundo está bajo el maligno, el mundo está bajo a su poder, a su autoridad. Por eso la gente que no escucha la palabra de Dios, pues no la puede escuchar porque como son del mundo, son de aquí, o sea, ellos piensan conforme al mundo. No pueden pensar conforme a Cristo, porque la palabra de Dios clara también, el mismo apóstol Juan dice que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, si guardamos los mandamientos de Dios, Dios también nos va a guardar para el día del juicio final. Así que si nosotros guardamos los preceptos de su palabra, Dios también nos va a guardar. Dios nos va a ayudar, nos va a sacar adelante en cualquier circunstancia, porque Dios cumple todas sus promesas. Así que es importante entender de qué estamos hablando, probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Entonces debemos de entender eso. Cristo siempre hablaba con el propósito de que las personas entendieran de qué está hablando el Señor. Cristo siempre hablaba de la gloria de su reino, de las cosas del reino de Él, y nosotros debemos de entender de qué magnitud estamos hablando de esas cosas. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso. Bueno, pues es importante, y pues vamos a seguir con la palabra de Dios y vamos a seguir con esta enseñanza, y hasta aquí vamos a terminar, ¿verdad? Esta enseñanza. Mi deseo es que Dios les bendiga,
y que Dios les guarde. Bendiciones.